Los retiros del 10% de los fondos de AFP han sido uno de los temas que más se discuten y más controversiales del último tiempo, siendo también una de las razones por las cuales el gobierno de Gabriel Boric ha perdido bastante popularidad. Y el día de hoy es un día decisivo, súper importante para los retiros, porque al interior del Congreso, en la Comisión de Constitución, se discute si este proyecto va a pasar al Congreso en general para ver si se aprueba o se rechaza, donde es muy probable que se apruebe, y para ver si esto avanza. Y esto es importante porque se sabe, gracias a declaraciones de Pamela Giles, que el gobierno de Boric habría estado hecho muchas maniobras, estas típicas maniobras políticas que tanto se critican del mundo político, para hacer que los diputados que están en la izquierda y que están justamente dentro de esa comisión y bloqueen los nuevos retiros, porque es algo que el gobierno Boric no quiere para nada hacer. Y vamos a ver qué ocurre, porque sabemos que también sectores de la derecha corporativista están en contra de que los trabajadores puedan decidir qué hacer con su dinero. Entonces es incierto, siendo que esto es un proyecto sumamente popular, pero que amplios sectores de la casta política rechazan. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Matías Albo 4 y Paulo A. Zúñiga, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de hoy es una votación sumamente importante y que puede decir el futuro del quinto retiro. Porque como lo mencionamos al inicio, se vota en comisión para ver si esto avanza. Y ha habido ya una serie de propaganda, particularmente de sectores de la izquierda y del gobierno, como también de instituciones como el Banco Central y sectores de la derecha para buscar que esto no pase. Porque si pasa al Congreso es muy probable que se apruebe el nuevo retiro. Y tanto así que han hecho una serie de campañas. Originalmente, ¿se acuerdan que los retiros sectores de izquierda decían no, le hacen malas a la AFP? Y ellos están enojados con eso. Y tiene sentido el argumento porque las AFP han hecho lo imposible prácticamente para que no se aprueben. Y ahora el argumento cambió. Como muchas saben que odian a las AFP gran parte de la población, ahora el gobierno de Boric, a través del ministro de Hacienda Mario Marcel, usan el argumento de que en realidad los retiros de la AFP ayudan a las AFP. Y eso para generar odio, ¿no? Y que por eso se apoya el rechazo a los retiros. Y dice, las AFP ganan plata con un retiro, no pierden plata. Vamos a ver un poco si eso es cierto o no más al final, pero es como un poco contrasentido, porque si realmente les hiciera bien a los fondos de AFP, a las AFP, apoyar los retiros, ellos estarían felices apoyando más. Pero hemos visto que es al contrario, se va a hacer lo posible para que eso no se dé, ¿no? Al mismo tiempo, el Banco Central, que Marcel lideraba hasta hace no mucho, empezó a hacer declaraciones diciendo que si se llega a apoyar el nuevo retiro, es el fin del mundo. La inflación se va a disparar en más de un 6% y va a llegar al menos al 15%. O sea, inflación altísima de 2 dígitos y que progresivamente nos iríamos acercando a los niveles inflacionarios argentinos. Que en realidad eso no necesariamente tiene que ser así, porque efectivamente los fondos de AFP aumentan en parte la inflación, pero esto no necesariamente ocurriría si al mismo tiempo bajan el gasto público los políticos, porque sacarían de circulación otra plata. ¿Por qué lo digo? Porque podrían bajarse los sueldos, podrían bajar gastos innecesarios, y al mismo tiempo que el dinero de los trabajadores vuelva al bolsillo de los trabajadores, ellos podrían recuperar su dinero. Y hay que recordar que la inflación no está solo en Chile, está en todo el mundo. Y eso es porque a lo largo del mundo, numerosos países se han puesto a imprimir plata como locos. Y eso genera inflación. Y eso no se habla mucho porque siempre les encanta culpar a los trabajadores de los problemas y nunca reconocen los políticos que ellos tienen responsabilidad en esos hechos. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally, so we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve Bank. Ahí lo ven. Eso es del 2019 y este fue el líder de la Reserva Federal bajo Trump y que continúa con Biden, eso en Estados Unidos, y han puesto a imprimir plata como locos. Eso genera inflación y como el dólar se usa en todo el mundo, nos han repartido inflación. La Unión Europea ha hecho lo mismo, al mismo tiempo el Estado chileno se ha sobreendeudado, ha gastado plata, hace un numeroso subsidio. Entonces en realidad la gran inflación que se da tanto en Chile como en muchos países, porque ustedes van a ver que en el mundo entero la inflación se ha disparado, no es por culpa de los trabajadores, no es por culpa de la gente que quiere usar sus fondos de AFP, es por culpa de los políticos que hicieron cosas como esa
pero que ahora hacen la excusa fácil de culpar otras cosas en vez de tomar responsabilidad. Porque claro que es más fácil culpar a la gente queriendo usar su propia plata, a los trabajadores, que aceptar que ellos, con decisiones que hicieron hace algunos años, nos dejaron el desastre actual. Porque ellos políticos nunca van a reconocer la responsabilidad. Y ante este impulso a los retiros ha habido numerosas declaraciones. Por un lado, ha habido una quiebre dentro de la izquierda porque grupos feministas han impulsado también los retiros, criticando a la ministra Orellana, que es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la Mujer y Género, que ella también ha rechazado esto porque dice que ese dinero va a afectar el plan económico del gobierno de Boric. Me pregunto por qué será. Ahí viene nuevamente esa idea de que el gobierno de Boric quiere ese control de los dineros, ¿no? Entonces, las feministas la han criticado, y yo creo con justa razón, porque ellas apoyan el retiro. Por otro lado, también Pamela Giles ha sido una de las más críticas con el tema de los retiros de los fondos de AFP. Y lo que ella ha dicho es que en realidad la responsabilidad de la inflación, o sea, ahora tenemos inflación, ha sido por culpa del Estado, y particularmente el ministro Marcel. Y ella en un discurso que en parte sonaba libertario y en parte no, culpó al Estado de toda la responsabilidad de la inflación y no los retiros de los fondos de AFP. Ahora, ¿por qué decía esto? Porque ella en parte, al mismo tiempo que critica al gobierno de Boric por sus movidas y dice que es peor que el de Piñera, y se ha puesto a hacer críticas muy fuertes contra los comunistas por no apoyar los retiros de manera explícita y de votar junto a la derecha para bloquear esto, particularmente la UDI y los republicanos, ha culpado particularmente los retiros de los fondos de AFP sobre el Estado y sobre el Banco Central. Y su argumento es que el Banco Central habría emitido dinero, o sea, se puso a imprimir dinero, que como vimos genera inflación, eso pasa siempre, y que con eso se habría generado la inflación actual y que todo ese dinero lo habrían impreso para salvar a las AFP y que al inyectar liquidez habrían generado el problema. Y en realidad, eso es un poco cuestionable como argumento. Los otros dicen que es completamente falso, pero no necesariamente es así, porque en parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los fondos de AFP fue que llegaron a un acuerdo con el Estado y con el gobierno del momento, que era el gobierno de Piñera, pero particularmente con el Banco Central que lideraba Mario Marcel, que es el actual ministro de Hacienda del gobierno de Boric. ¿Y qué fue lo que hizo el Banco Central con los retiros anteriores? Es que cuando tú pides un retiro, tienen que vender donde tienen invertida la plata. Recordemos que a ti te descuentan de tu sueldo bruto plata, forzosamente se lo mandan a esa estructura corporatista a la AFP, y la AFP toman tu plata y lo invierten en distintas empresas, acciones tanto de Chile como del mundo, para de esa manera hacerlo crecer o que pueda caer. Entonces, cuando te dicen que hay que hacer retiros, toda esa plata que está invertida la tienen que vender. Y no necesariamente eso iba a generar una catástrofe nacional, como dicen, porque una parte importante de los activos estaban a nivel internacional, en compañías internacionales, entonces ni siquiera iba a afectar la economía chilena directamente. Pero lo que pasó es que no querían ceder con esos capitales y en algunos casos no podían venderlos todos de una, entonces llegaron a un acuerdo con el Banco Central. El Banco Central se encargó de pasar justamente la plata a las AFP de su bolsillo, más bien de nuestro bolsillo, voy a explicar por qué, para que pudieran pagar los retiros. Y a cambio, las AFP le iban a pagar de vuelta esa plata sin intereses en el plazo de unos años. Entonces la práctica fue como que les hicieron un préstamo sin interés para pagar los fondos de AFP y los retiros, y las inversiones se mantienen igual, y después le iban a pagar de vuelta. Eso es un poco lo que hicieron, ¿no? Pero la pregunta es de dónde viene la plata del Banco Central, ¿no? Y es de reservas en dólares, que muchas se han gastado. ¿Y de dónde viene la otra parte del Banco Central su plata? La imprime. ¿Y qué pasa cuando imprimes plata? Inflación. Entonces, aunque no es directamente como dice Pamela Giles, tampoco es tan falso. Algunos lo hablan como si fuera completamente falso. Y en realidad fue un acuerdo sumamente corporativista para que no se vendieran inmediatamente todas las inversiones. Cuando ahí, si se hacen retiros, tendrían que haber vendido las inversiones, porque aquí lo que hicieron el Banco Central inevitablemente nos ha generado inflación. Esto tuvo consecuencias, pero por supuesto es más fácil culpar a los trabajadores, ¿no? Es más fácil culpar a los trabajadores. Y esto muestra que en realidad el Estado tiene responsabilidad, pero como siempre los políticos nunca van a reconocer esta. Ahora yo espero que se apruebe este nuevo retiro, porque es el dinero de cada trabajador, es lo correcto a nivel moral que cada uno pueda decidir qué hacer con lo suyo, pero al mismo tiempo hay una realidad que está muy evidente, y es que el gobierno de Boric está desesperado para que no se aprueben estos retiros, y dudo mucho que sea por preocupaciones económicas o de la inflación o los argumentos que han dado, porque hasta antes de la elección presidencial ellos apoyaron los 4 retiros de los fondos de AFP, que estaban correctos en su posición al defender que los trabajadores decidieran qué hacer con su dinero. Y justo después el quinto no, cuando está en el poder,
Y para eso hay que recordar declaraciones de que Boric dice que no vas a tener un derecho sobre tu pensión, sino que tienes un derecho a una pensión digna. O sea, pero no sobre tu pensión particular. Donde la ministra del Trabajo dijo que necesitaban los fondos de AFP para su nuevo sistema. Donde la ministra justamente de la mujer y género, que es esa misma que están criticando a las feministas, habló que el programa económico de Boric no funciona si se hace más retiro. Es clara la indicación, sumado también a cómo en la constituyente a lo largo del tiempo han rechazado vez tras vez garantizar el derecho de propiedad de los trabajadores sobre su pensión. Es evidente en la dirección en que va la cosa. Entonces yo dudo mucho que ahora se dieron una vuelta de chaqueta y justo les preocupa la inflación, la economía, que además ni siquiera es tan cierto que sea solo por los retiros de AFP que se da, sino que hay otros factores, sino que hay un tema de fondo. ¿Quieren la plata? Es evidente que en esa dirección va. No hay una ley todavía que empuje eso explícitamente, pero creo que sería ingenuo o deshonesto decir que va en otra dirección viendo las señales que han dado. Entonces espero, tanto por el tema moral y de la justicia del trabajador de usar su propio dinero, como también por un tema práctico, que se apruebe en comisión el avance de este proyecto para que después se apruebe en la Cámara de Diputados y se pueda dar por completo. Ojalá sea el caso. Ojalá. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué creen de los argumentos a favor y en contra de los retiros de los fondos de AFP? ¿Cuál les convence más y por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.